violar y esos tipos de violaciones deben quedar totalmente no deben quedar totalmente impunes. Hay que denunciar, hay que hablar. Teléfono de cabina para conversar: 330-8487, 619-06-64. Así que lo saben, sus consultas telefónicas a estos números telefónicos, y por supuesto aquí usted tiene su voz en la radio. Vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada de la mañana. Es la doctora Isabel María Sedano García, que es la coordinadora justamente de esta campaña Un Hombre No Viola. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla. Buenos días, muchas gracias por la invitación para poder efectivamente compartir información y propuestas de prevención para enfrentar este grave problema. Estaba leyendo por ahí un informe que nos ha llegado, que no solamente económicamente el Perú está creciendo, el boom de la gastronomía, el boom de nuestro turismo y muchísimas cosas más, sino que también ahora están creciendo las denuncias por delitos sexuales. Esto es real, se está realmente dando estas denuncias, porque yo sé que existen muchísimos casos de violaciones que no se denuncian, pero ahora parece que ya poco a poco están dándose este tipo de denuncias. En el Perú, la cultura machista hace que muchas mujeres, niñas, adolescentes, adultas, no denuncien una violación sexual. Sobre todo porque no encuentran apoyo en sus familias para hacer la denuncia. Porque generalmente los violadores son personas del entorno familiar. Y la familia tiene temor a que se destruya la familia y sacrifica realmente la vida de estas jóvenes, que son las más afectadas. En la primera década del siglo XXI, entre el 2000 y el 2009, la Policía Nacional del Perú registró aproximadamente unas 64.000 denuncias por delitos sexuales. Esto lo sabemos gracias a un estudio de Pronsex, una organización que también defiende los derechos de las mujeres. Estamos hablando entonces de que en la primera década hubo casi 64.000 denuncias por delitos sexuales. Entre el 2008 y el 2010, el Ministerio Público investigó fiscalmente 70.000 casos de delitos sexuales, en su mayoría contra mujeres, niñas y adolescentes entre los 14 y 17 años. ¿Pero qué acciones se toman cuando son, y en todo caso, denunciados hacia los agresores? En el Perú actualmente estamos viviendo una reforma del procedimiento penal. No en todas las regiones ya se está aplicando, pero hay en varias regiones ya se está aplicando el nuevo Código Procesal Penal. Tiene ventajas y desventajas. Nosotras precisamente estamos investigando si con este nuevo procedimiento se está garantizando los derechos de las víctimas o sigue lo mismo que siempre. Estamos observando cómo cuando se encuentra infragante a un violador, sobre todo de niñas, de pequeñas, se le está condenando a cadena perpetua con un juicio rápido. Pero en muchos otros casos lo que estamos encontrando es que, sobre todo si se trata de mujeres, inclusive niñas que ya tienen relaciones sexuales, se repite la misma duda de la palabra de estas mujeres. Nosotros estamos haciendo una investigación en la región San Martín y nos hemos encontrado con magistrados que lamentablemente
detrás de una costumbre, amparándose en la costumbre de que las niñas, adolescentes en la Amazonía empiezan relaciones sexuales a temprana edad, ya las tratan como personas adultas, con capacidad de consentir, como personas adultas y con todos los prejuicios machistas que sabemos que existen, ¿no? Perdonando la agresión, porque se sabe que una violación puede ser incluso una mujer adulta casada y con hijos, y si es una violación, no tiene que ser castigada. Por supuesto, ¿no? En el Perú hay violaciones sexuales a las personas trans, a las personas prostitutas. Hemos visto cómo en Arequipa se trataba de justificar la agresión a mujeres adolescentes porque se creyó que eran prostitutas, y si hubieran sido prostitutas igual no hubiera ningún derecho a violarlas. A las lesbianas se les trata de corregir el lesbianismo con violaciones sexuales correctivas. O sea, en el conflicto armado interno que vivió el Perú, el Consejo de Reparaciones ya lleva registrando hasta abril del 2003 más de 4.000 casos de agresiones sexuales, de crímenes de violencia sexual contra mujeres e inclusive hombres. El Consejo de Reparaciones en su registro único de víctimas al comienzo registraba solo las víctimas de violaciones sexuales. Después de mucha incidencia de la sociedad civil se logró que se reconocieran otras formas de violencia sexual, embarazo forzado, esclavitud sexual, prostitución forzada y también tortura en genitales. Y cuando empezó a haber este cambio de ampliar más el espectro de lo que se reconocía como violencia sexual, muchos hombres han ido a denunciar y a inscribirse como víctimas del conflicto armado interno por haber sido torturados en genitales, ¿no? Entonces, el problema de la violencia sexual es un problema de un machismo absoluto que considera que el cuerpo y la sexualidad de hijas, de hermanas, de tías, de las mujeres le pertenece a los hombres, ¿no? Hace un par de semanas yo tuve que hacer una visita al Méndez por un caso, una denuncia. Por ahí hay un caso bastante delicado. Pero ahí me dijo una sorpresa y me decía la misma abogada que tiene múltiples casos, porque son múltiples casos de denuncia que se dan, que a veces este tema de violencia sexual, de abuso sexual, cuando se dan este tipo de denuncias, quedan ahí porque sencillamente no existen a veces los médicos legistas, no hay en los diferentes centros los médicos legistas que van a ir y van a comprobar la violencia que tuvo la persona. Por otro lado, no hay cámaras para registrarle. Entonces, a veces tienen que esperar un mes, 2 meses para que se vuelva a tomar la declaración. Imagínense en ese caso qué se hace. Quienes nos están escuchando tienen que saber que efectivamente existen medidas para asegurar la protección de víctimas, y que existe una unidad de víctimas y testigos en el Ministerio Público que hay que poder acudir, que hay que saber usar cuando uno está enfrentando un proceso de delitos sexuales, ¿no? Cuando uno ya se atrevió a denunciar y persiste, hay una unidad de víctimas y testigos para ser protegida. Y también efectivamente, sobre todo si se es niño y adolescente, existen las famosas cámaras Gesell, pero son muy poquitas, la verdad, y eso es algo que el Ministerio de Economía y Finanzas debería pues apoyar, ¿no? Porque al final le reclamamos al Ministerio de la Mujer, al Ministerio Público, pero sin recursos, sin presupuesto, no van a implementar. Felizmente ahora la Municipalidad Metropolitana de Lima abrió un presupuesto participativo para combatir la violencia contra la mujer, para afirmar la igualdad de género, y se ha aprobado ahí un proyecto, dinero que va a dar la Municipalidad de Lima, que es dinero de todas y todos, para implementar más cámaras Gesell en Lima Metropolitana, en coordinación con el Ministerio Público, porque no se puede revictimizar, como bien dice la Defensoría del Pueblo, a las mujeres. Ni siquiera las adultas se deberían tener que estar expuestas a declarar varias veces, permanentemente, ¿no? En la comisaría, en la fiscalía, en el momento que el juez de su caso, si apelan ante el Tribunal Superior, en fin, ¿no? Repitiendo el dolor. Y además porque no se entiende algo, ¿no? Se exige que para que el testimonio tenga valor probatorio, que antes del 2005 ni siquiera tenía valor probatorio. Antes del 2005, si tú denunciabas a un violador y no tenías testigos, porque evidentemente las violaciones sexuales no se dan con testigos, no tenías, era la palabra de la víctima contra la palabra del violador, y se les archivaba el caso prácticamente, ¿no? Pero ahora las declaraciones de una víctima tienen valor probatorio si se cumplen ciertas reglas. Por ejemplo, tener
tener una declaración consistente y permanente, ¿no? Pero también tienen que ponerse a pensar que cuando una víctima de violación sexual la sufre, lo primero que hace es tratar de negar lo que pasó. La memoria se fragmenta. Cuando uno ha sido víctima de violencia sexual, uno disocia para poder sobrevivir a ese ataque al cuerpo y a la sexualidad, que es lo que somos, ¿no? Y entonces uno se disocia, se fragmenta, la memoria no recuerda exactamente, ¿no? Claro, así el ser humano recurre a la memoria selectiva, justamente para no tener un trauma constante y vivir en una pena constante. Me hablaban también del caso de los psicólogos. Hay pocos psiquiatras y psicólogos especialistas. Escasísimos. Recientemente este año nosotras hemos logrado con apoyo de muchas organizaciones de mujeres y sobre todo de las regiones, ¿no? Y autoridades también, magistrados que son conscientes de que de que en los delitos sexuales ya no se va a valorar solamente la prueba ginecológica, porque esa es otra cosa que está arraigada en la cultura machista, ¿no? Si a uno ya le declararon el himen, se duda de que hay violación, ¿no? Y la prueba maestra para juzgar que hubo violación es cuando hay desfloramiento reciente del himen, ¿no? Y como dicen magistrados en Junín y en muchas regiones, en el Perú muchas mujeres tenemos himen complaciente, y eso no va a decir nada, no va a decir si nos violaron o no nos violaron. Una prueba adicional al testimonio, a la prueba ginecológica, es la pericia psicológica. Entonces estamos a nivel normativo consiguiendo que la Sala Suprema Penal dicte un acuerdo plenario por el cual se va a indicar que la pericia psicológica también será una prueba maestra y tendrá que ser cumpliéndose determinadas reglas. El problema que luego vamos a atravesar en términos de ejecución va a ser efectivamente lo que usted señala, que es el escaso número de psicólogos o psicólogas, peor aún de psiquiatras. Usted sabe que en Junín, conversando con magistrados y magistradas, tienen que llevar al psiquiatra de Lima para que se pueda valorar una pericia psicológica en este tipo de casos. Y por supuesto los casos esperan y esperan porque no se dan abasto, ¿no? Entonces hay nuevamente que insistir que lo que sí puede hacer el Ministerio de la Mujer como ente rector de la política contra la violencia hacia la mujer es presionar al Ministerio de Economía y Finanzas para que dé más recursos. Sin recursos no vamos a poder tener los servicios que las mujeres necesitan para lograr la justicia. Con este boom de las carreras de chef y de turismo, como que los jóvenes han perdido un poco el interés por las carreras de psicología y psiquiatría, que es realmente de lo que estamos adoleciendo en nuestro país. Pero creo que hay muchas, no creo que se deba tanto a la escasez de profesionales, sino a los pocos recursos que dispone el Instituto de Medicina Legal, a la poca voluntad política del Ministerio de Economía y Finanzas, en un país que crece económicamente, como bien decía usted al comienzo, que somos una de las economías más crecientes. ¿Cómo es posible que seamos el país con mayor tasa de denuncias por violaciones sexuales en toda Sudamérica? Y ocupamos el 16º lugar en el mundo. En el Perú la violencia sexual está extendida. 67 casos diarios registra el Ministerio Público. ¿Cuáles son las acciones que se está tomando para esta campaña Un hombre no viola? Son de dos tipos. Una es para cuestionar la cultura machista y por eso hay que hablarlo. No puede ser que si una niña es violada por un tío, un hermano, se calle pensando que la niña se va a olvidar de lo que le ha sucedido. ¿Dónde están ese padre, esa madre que tienen el deber de proteger a sus hijos e hijas? ¿Para qué los han traído al mundo? Para que luego perdonen a tíos, a hermanos, a vecinos, a amigos, para que les digan a las niñas que se lo inventaron, que seguro se confundieron. Igual con las adolescentes, ¿cómo es posible que los padres, los padrastros, piensen que tienen derecho de pernada como en la edad media y quieran estar primero ellos con sus hijas para que no sean de otro hombre antes que ellos? Y eso lo escuchamos en los testimonios. Esas cosas suceden. Hemos escuchado a abuelos violar, a violar a niños de 5 años por vengarse de una mujer infiel. Hemos visto cómo hace muchos años hemos visto, con apoyo de Rafa León, del periodista Rafa León, entrevistas a sentenciados por violaciones sexuales en el penal de San Juan del Lurigancho, que está en San Juan del Lurigancho.
todos justificaban las violaciones sexuales diciendo que actuaban como varones solamente. Que si la abuelita mandó a la nieta que llevaba el menú a un ex policía nacional, el hombre decía, no, seguramente me la está mandando por algo, quería algo esa abuela. ¿Cómo se le va a mandar a una niña a un cuarto de un hombre solo a altas horas de la noche? Yo solo hice lo que cualquier hombre hubiera hecho. Eso está registrado, eso no lo estoy inventando, que nos asombre, que nos indigne, que nos aterre, pero las personas no estamos hablando de la violación sexual como debe ser y no estamos protegiendo. Y en los colegios, profesores y profesoras deben estar capacitados para hacer educación sexual integral. Educación sexual integral no es solamente hablar del condón y cómo se evita un embarazo. Es que desde niñas, desde que somos chiquititas y chiquititos, se nos enseña a querer nuestro cuerpo, a no tener vergüenza si alguien nos ataca, a denunciar, porque eso es lo que pasa, si a uno le meten la mano uno se siente asquerosa. ¿Qué será una violación sexual? Con el tema del tabú y cierto recelo para hablar de este tema, creo que estamos Y el otro objetivo de la campaña es que cuando ya hay personas que, como bien estamos viendo, empiezan a denunciar, y empiezan a haber más denuncias, porque todavía no conocemos de la verdadera cifra de violaciones sexuales en el país, pero cuando ya se atreven a hablar, lo que queremos son magistrados especializados en enfoque de género, que comprendan que la violación es un tema machista y que no estén pensando que las mujeres mentimos, que las mujeres lo provocamos, que las mujeres queremos vengarnos de los pobres hombres y los acusamos porque se nos ocurrió de violadores. Entonces, los magistrados, la Academia de la Magistratura ya tiene cursos de formación en género, pero lo que estamos buscando es que sea obligatorio. Si un magistrado quiere ser magistrada de familia y de penal, tiene que saber de la perspectiva de género, y además ya el propio Acuerdo Plenario 1/2011 para valorar adecuadamente las pruebas en los delitos sexuales dice eso. Un magistrado tendrá que tener que, claro, la gente nos está escuchando, ¿qué es la perspectiva de género? Es un enfoque, es una herramienta de las ciencias sociales para saber qué ocurre en las relaciones entre los géneros. ¿Por qué los hombres violan? ¿Por qué las mujeres son las que en su mayoría son violadas? ¿Por qué existe el machismo? Eso es lo que enseñan los estudios de género, y eso es lo que queremos que sepan los magistrados. Que cuando el Consejo Nacional de Magistratura evalúe que un magistrado quiere seguir en la carrera y quiere ascender, se retira. ¿Usted quiere ser ya vocal penal? ¿Quiere ser supremo penal? ¿No? Sepa entonces cómo va a valorar las pruebas en los delitos sexuales, y para eso estudie género. Vaya a la Academia de la Magistratura, reciba, se especialícese, y yo le voy a hacer las preguntas del caso para saber si usted está en capacidad de valorar bien una prueba. ¿Pero eso quién regularía? Por eso, la Academia de la Magistratura es la que forma magistrados y magistradas. Ellos pueden modificar su reglamento e institucionalizar. Además, existe un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obliga medidas de prevención para que no haya impunidad. Nosotros llevamos a la Comisión Interamericana el caso de una mujer adolescente puneña que fue violada por un médico que, aprovechándose de su condición de médico, la violó. Quedó libre. Mientras hacíamos el juicio ante tribunales aquí, mientras hacíamos el juicio ante la Comisión Interamericana, el hombre volvió a hacerlo 2 veces. Ese médico volvió a hacerlo 2 veces con 2 personas más con las mismas características, mujeres de comunidades, adolescentes, que no hablaban castellano, ¿no? Y que llegaban al hospital para atenderse ginecológicamente. Y este hombre, inclusive cuando lo sacaron de médico a ser administrativo, aprovechándose de eso, les dijo que no habían médicos, que tenía que llevarlas a un consultorio, que les podía hacer el favor, y terminó violándolas. ¿Y qué pasó? Cuando juzgaron este caso, los médicos, los jueces no sabían que se había reformado el Código Penal. Antes, la violación sexual solamente era vaginal, pero desde el 91 se dice que no solamente, también puede ser anal, también puede ser con la mano. Cuando la gente dice, no, que castración. Pero ¿cómo es posible que un juez no sepa que sea...? Y para que vea usted que sí fue posible que no lo sepa, y lo dejaron libre porque no había violado con el pene, sino con la mano. Y como eso no era violación según ellos, cuando ya se había modificado el Código Penal. Por todas esas razones, el Estado peruano reconoció que tenía severos problemas de impunidad, en que tenía que reparar a la víctima que llevó el caso y a tomar medidas de prevención. Entonces, nosotros estamos ahorita enfocadas en lo que es el sistema de justicia, Academia de la Magistratura, Consejo Nacional de Magistratura. No solamente hay problemas de corrupción, porque sí existen problemas de corrupción, lo estamos viendo, ahorita el Poder Judicial está en crisis.
falta de autonomía, corrupción. Sí, hay gente que cuando es violada y tiene por ahí la mala suerte de que el violador tiene influencias, ¿no? Va a tener problemas y tiene miedo a las represalias. Claro, y muchas mujeres pobres tienen que enfrentar los violadores que las familias les pagan lo que sea por sacarlos libres, ¿no? Pero además de la falta de autonomía, además de la corrupción, hay machismo. La Defensoría del Pueblo ha estudiado sentencias, nosotros lo hemos visto con nuestros casos, y el machismo consiste en que una mujer, lamentablemente, minifalda, escote, una mujer voluptuosa, una mujer que se maquilla de determinada manera, una mujer que de repente tiene determinada profesión, no, ya no. Si no es, no sé, una mujer madre, con varios hijos y todo, y aún así tampoco les hacen caso. La verdad es que cualquier pretexto sirve para dudar de la palabra de una víctima de violación sexual. Les da pena mandar a la cárcel a hermanos, a tíos, a abuelos, a padres, ¿no? Y lo que no saben es que la violación sexual no destruye solamente un himen. La violación sexual no solamente es una violación a la libertad sexual, porque las mujeres a cualquier edad, de cualquier clase social, de cualquier color, de cualquier preferencia sexual, tenemos derecho a decidir con quién tenemos relaciones sexuales. La violación sexual destruye vidas. Una autoestima totalmente. Exactamente. Nos vamos a una pausa, doctora, y de nuevo volvemos. Gracias. Que a veces uno se choca con personas que aparentemente son indiferentes cuando pertenecen a diferentes instituciones. Yo pude palparlo, sentirlo cuando uno va a hacer denuncias, entonces como que ya no les duele o ya no les impresiona ciertas denuncias y no son bien tratadas. Algunas son maltratadas justamente en diferentes entidades públicas. Sí, eso se llama la revictimización. Y además ocurre lamentablemente frecuentemente. Pocas personas saben que si un fiscal nos maltrata, podemos ir a quejarnos en el Ministerio Público o ante la Defensoría del Pueblo, y la Defensoría del Pueblo tiene inclusive servicios online para quejarte, un funcionario que no hace bien su trabajo, que no te atiende, ¿no? Pero también nosotros nos hemos acostumbrado a ver a la ministra Najara cada vez que hay un caso grave salir y interponer sus buenos oficios, ¿no? Pero lo que tendremos que saber es que el Ministerio de la Mujer no tiene el presupuesto suficiente, el que debería tener, el que el Ministerio de Economía y Finanzas le debería dar para enfrentar este grave problema de la violencia machista contra las mujeres y en particular de la violencia sexual. Si tuvieran más presupuesto, los profesionales que hacen una labor de todos los días, estar escuchando estos casos, podrían tener tratamiento psicológico permanente. Claro, porque es una constante. Todas las personas que atienden casos de violencia sexual, violencia física, psicológica de este tipo, feminicidios, ¿no? Ya sea en comisarías que antes se llamaban comisarías de las mujeres, ya sea en los centros de emergencia mujer, ya sea en las defensorías municipales del niño, la niña y el adolescente, ya sea en las fiscalías penales de familia o los juzgados penales y de familia, todas y todos esos profesionales deberían tener acompañamiento psicológico, porque de lo contrario lo que haces cuando estás mucho tiempo expuesto a este tipo de casos es volverte indolente y además inconscientemente rechazar y volver a agredir para evitarte ese dolor y para evitar verte en tu propio espejo, porque te terminas viendo como profesional, te digo, ¿no? Le digo que una termina viendo en esa mujer maltratada la imagen de una misma, ¿no? Entonces uno ya no quiere ver esos casos, entonces debería especializarse al profesional y darle acompañamiento psicológico. De lo contrario, vamos a seguir el Estado y sus servicios y el sistema de justicia va a seguir expulsando a las víctimas y lo que hace es reforzar la impunidad. Porque en estos puestos hay personas, abogadas y abogados que están muchísimos años escuchando la misma cosa todos los días. Obviamente que en algún momento ya se convierten en personas insensibles, como que ya es parte de la rutina de ellos, entonces ya no le dan el tratamiento o el seguimiento a los casos y ahí vienen los maltratos y ahí vienen las quejas por parte del público. Y deberían entonces replantear o una especie de tratamiento no solamente con la gente que va a denunciar, sino con los trabajadores. Pero eso debería ser un planteamiento realmente serio y hacerlo con el Colegio de Psicólogos del Perú. Claro,
bien dicho, ¿no? Y hasta donde yo puedo saber, en mi breve paso que estuve en la Dirección de la Mujer, en el Ministerio de la Mujer, ahora también de Poblaciones Vulnerables, ¿no? Se hacen propuestas, pero el Ministerio de Finanzas no da dinero para esas cosas, porque no tiene realmente una conciencia, ¿no? Y en ese sentido ya nos queda solamente pues apelar al presidente de la República, ¿no? Porque ¿para qué está el presidente de la República, el premier, si no van a poder invertir para que realmente hayan buenos servicios y que las personas, si en sus propias familias están los agresores, ¿dónde van a recurrir? Tienen que recurrir a los servicios públicos. Si una es pobre, si una es de zona rural, si una es de un barrio, ¿no? Y la familia es machista y no quiere hacerle caso a una. Si estas niñas y adolescentes que ojalá nos estén escuchando ahorita, ¿no? Tienen miedo, vergüenza, de que nadie les va a creer, desconfianza. Si estas madres, lamentablemente se sabe poco, ¿no? Una mujer y un hombre víctimas de violencia de niños y niñas, y víctimas de violencia sexual en particular, van a tender a repetirlo cuando crecen. Por eso esto se llama una pandemia, es como una enfermedad que no se está tomando en cuenta grande, como debe ser, pero es un problema de salud pública porque se repite, entre comillas se contagia. O sea, hay machismo, pero también es un problema de salud pública, ¿no? Definitivamente, y así es un tema de cultura también, de reeducar a nuestra gente desde muy pequeños, y la presencia de estos terapistas y psicólogos, no solamente en los colegios, sino también en terapias que se deben dar con todas las familias, y debe ser en forma gratuita. Claro, lamentablemente, ¿no? Una mujer que de repente fue víctima de violación sexual y no se hizo justicia, cuando sea grande, como yo digo, destruye vidas. Cuando decimos que la violación sexual destruye vidas, y usted bien señala, destruye la autoestima, ya no hay una valoración del propio cuerpo, ya hay un rechazo al cuerpo violado, porque es lo que nos recuerda la vergüenza, el dolor de haber sido violadas. Y en ese sentido uno va por la vida buscando que otros le den valor a lo que uno no tiene su propio valor, ¿no? Entonces uno, si ya es madre, uno cree que con eso resuelve, y espera que los hijos y las hijas le den valor, o que la pareja le dé el valor. Y lamentablemente otra cosa que se pierde es la noción del cuidado. Y como uno rechaza este cuerpo, ya no lo cuida. Pero al no cuidar a una misma, ya no es capaz de cuidar a nadie. Y entonces va a repetirse la historia. Probablemente esas niñas, esos niños, no tengan una vigilancia adecuada, una crianza adecuada en ese sentido. Entonces va a volver a ser un riesgo grande de violencia sexual que se va a repetir. Parece increíble lo que estoy diciendo, pero esos son lo que dicen los estudios, ¿no? Y esa es la manera en que el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de la Mujer debería enfocarlo, ¿no? No solamente es un tema de asistencia, ¿no? No solamente yo te protejo, te cuido, salgo en la foto con la víctima y se acabó. La política pública, que es la herramienta para tener derechos, necesita presupuesto, necesita de buenos enfoques, necesita de profesionales especializados, necesita que los servicios sean de la mayor calidad posible para que las personas confiemos en el Estado y podamos denunciar e ir cambiando las cosas. Esta campaña, Un hombre no viola, ¿hasta cuándo lo vamos a seguir? ¿Y cuáles son las medidas? ¿Hay algún teléfono donde de repente las víctimas puedan sentirse con ustedes, en este caso, pues orientadas, guiadas, y para que sus gestiones frente a las diferentes instituciones públicas culminen con éxito? Muchas gracias por la pregunta. La campaña Un hombre no viola, esperamos poder sostenerla en todo lo que resta del año, ¿no? Hemos lanzado la campaña el día de ayer. Esperamos que podamos mover las conciencias, ¿no? De todas las que nos están escuchando, de todos los que nos están escuchando, pero también de las autoridades, básicamente. Nosotras tenemos una estrategia en las redes sociales, tenemos una página Facebook de Mujer que se escuche tu voz, donde nos pueden escribir para que le brindemos información sobre los servicios públicos y a dónde ir cuando no nos hacen caso en los servicios públicos. Nosotros no tenemos servicios,
de orientación legal y psicológica. Lamentablemente los tuvimos por muchos años, hemos atendido a más de 10.000 mujeres, pero la experiencia nos da para poder hacer que los servicios públicos funcionen, que el Estado, que es el responsable de brindar esa garantía de derechos, tenga comisarías, centros de emergencia mujer, demunas, puestos de salud, colegios donde podamos denunciar y donde podamos ser bien atendidas. Tenemos esa página Facebook y también tenemos la idea de seguir divulgando esta información y el apoyo de lideresas y líderes de opinión. Magali Solier, Julio Pérez de la Sarita, él va a cantar, por ejemplo, en el concierto de los Cadillacs, y va a pasar los videos de la campaña en su concierto, va a aportar los polos de un hombre no viola. Él como hombre, él no quiere que su hija sufra una violación sexual, ya sea en el colegio, en la calle, en el centro de trabajo a futuro. Él se está sumando, periodistas se están sumando. Esta entrevista ya suma para poder llegar a la ciudadanía, y por eso nuestro agradecimiento a Radio Nacional y en particular a tu persona. Y también lo que estamos haciendo es que nos hemos aliado con Villascani, que es un grupo de teatro muy reconocido que tiene una escuela que es Sexes, con Ana Correa y con Elisa Belino. Hemos reestrenado Andamios. Andamios es una coproducción que hace 15 años llegó a 50.000 personas en diferentes colegios de diferentes regiones del país. Es una obra de teatro rock que cuenta cómo los chicos y las chicas van creciendo con estos estereotipos de género, con este machismo. Cuenta la historia de una chica violada que tiene que mentir y decir que ha sido un obrero de construcción civil para luego terminar confesando que en realidad está en su casa. Cuenta a través de música, de letras, del rock, cómo tenemos que decir basta ya y cómo tenemos que hablar de esto. La hemos reestrenado ayer en la Plaza San Martín al mediodía. Muchas gracias a todas las entidades públicas, a todos los artistas, los líderes de opinión, a los medios de comunicación que llegaron allí. Y va a haber una segunda presentación el 28 de agosto en la misma Plaza San Martín. Nos estamos sumando a la conmemoración de los 10 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Como dije hace unos minutos, casi 5.000 personas están ya registradas en el registro de víctimas por haber sido víctimas tanto de las Fuerzas Armadas como también del Sendero Luminoso, de MRTA, de diferentes formas de violencia sexual. Tienen que ser reparadas y estamos luchando también por eso. Entonces la obra va para allá y esperamos que con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima la podamos poner en los parques zonales. Van más de 30.000 personas a los parques zonales los fines de semana. Este programa que sea también una ventana para denunciar cosas y para difundir las diferentes actividades que ustedes están realizando, porque no podemos permitir que este tipo de agresiones queden impunes y destruyamos al capital humano que tenemos. Exacto, cuando la gente discute, ¿no?, que las mujeres no nos interesa la política. A las mujeres, ¿no? Es muy difícil que una mujer que tiene sobrecarga laboral, que tiene que ser profesional, ama de casa, tenga tiempo. Las mujeres están en los peores puestos de trabajo, casi no generan excedentes. Las mujeres subsisten con malos empleos y con sueldos indignos. Y encima, la violencia sexual, el maltrato infantil, generan mujeres que luego son dependientes emocionalmente. Por eso es que tantos casos que luego se terminan convirtiendo en feminicidios, ¿no? O sea, aguantar hasta la muerte. Y eso tenemos que cambiarlo. Y este tipo de campañas tiene que poder hablar claro, fuerte, y no se trata solamente de atender, como decimos nosotras, escuchar a las víctimas, que es un gran paso que los servicios han dado. Se tiene que garantizar que tengan acceso a la justicia. ¿Me permite, doctora? Tenemos una participación del público. Tengo a Juanita de Cercallao. ¿Cómo está, Juanita? Muy buenos días. Buenos días, señorita. Qué gusto de escucharla. Gracias, Juanita. Señorita, es un caso tremendo, lo que ustedes están hablando. Eso se habla constantemente, pero no los cumplen. Normas deben cumplirse. Yo le voy a dar una anécdota, señorita, que yo tengo 70 años, pero nunca me olvido. La educación que he recibido de mis padres. Yo soy cristiana,
soy he estudiado primaria, secundaria en una capital del departamento. Bueno, lo que mis padres me dijeron, que nunca se pasa por la puerta de la comisaría, y nunca se entra mucho más. Las mujeres nunca deben pasar ni entrar a las comisarías. Entonces eso se me había grabado. Entonces esa es una educación y cultura de los padres, ¿no? Entonces, ahora en mi trabajo, una jefa me manda a sacar copias a la comisaría cercana a nuestro trabajo, ¿no? Entonces salí, pues, ¿no? Obediente. Pero entonces no podía salir a la calle, entraba y salía. Entonces, ¿qué hago? Ay, yo me quiero ir. Ay, ¿qué hago? Hasta que por fin regresé a la jefa, le digo, jefa, disculpe usted, yo no puedo entrar a la comisaría porque a mí me enseñó mi niñita que no se entra a la comisaría, se dice no se entra la mujer. Entonces se me grabó en la cabeza, doctora, discúlpeme. Ay, ya no importa, señora, me dijo, yo además yo no puedo ir, le dije. Entonces vengo con la señora tal fulana, y le decía eso, venía así de ir a sacar las copias. Entonces yo le dije, señorita, la educación sale de la casa. La educación. Ahora han creado el Ministerio de la Cultura. ¿Para qué? Habiendo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación, después del hogar, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, todo lo que enseñan, toda cultura, ¿no? Entonces, eso yo creo que podemos, los niños que fueron formados pueden aprender. Porque el Ministerio de Cultura no sé qué es lo que hace, señorita, porque todo esto ya es demasiado. Ya deben dejar ya otros asuntos que ya están ya programados, todo, etcétera. Deben dedicarse a esto. Todos hablan tonterías, jergas, etcétera, en lisuras. Usted está pasando, los hombres en su oreja le están diciendo, inventándose la madre. No de saben que viene una mujer o pasa una mujer o está una mujer. Muchísimas gracias, Juanita, por tu participación. Es lo que le decía, es la cultura, es la educación en la familia, es lo que los padres de familia a veces decimos a nuestras hijas, hijos. Claro, nosotras tenemos una hipótesis para esta campaña. Nosotras pensamos que es gravísimo lo de la violencia sexual, pero es doblemente grave que cuando acudas al Estado, a los servicios públicos y al sistema de justicia en particular, te expulsen, ¿no? Y eso es lo que hace pensar a todo el mundo que es normal violar. Que puede ser en el papel ser un delito, ¿no? Pero que no va a tener sanción. Y eso es lo que queremos acabar, con la impunidad como un flagelo que hace que se perpetúe y se repita. Y que hace que luego, entonces, como la señora Juanita, ¿no? Tengamos personas que nos dicen que es mejor no ir a la comisaría, ¿no? Porque efectivamente, si vas encima que ya te violaron, vas a ir a la comisaría para que no te crean, para que te traten despectivamente, para que te hagan sentir que tú tuviste la culpa, ¿para qué vas, no? Pero entonces, no estamos hablando solamente de responsabilidades individuales acá, estamos hablando del Estado. ¿Para qué existe Estado, no? Tiene que poder cumplir con garantizar los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, ¿no? En este caso a las mujeres, ¿no? ¿Qué ministra es llamada al Congreso por estas cifras? En realidad es un tema que no se toca. Pero claro, cuando se habla de inseguridad ciudadana, se habla lo que no recién, poquito a poquito empezamos a escuchar, pero muy recientemente y muy de costado, que existe, que dentro de la inseguridad ciudadana se considere también la violencia familiar y la violencia sexual. Es cierto, vamos a compartir un dato, ¿no? Cada año es cierto que más hombres mueren asesinados. Más hombres hay más casos de homicidios contra hombres. Pero, en el caso de las mujeres, quienes las matan son sus propias parejas o exparejas. Es cierto. A los hombres los matan por narcotráfico, por problemas de ajuste de cuentas, por problemas de robos, sí. Pero a las mujeres, sus parejas. Igual en el caso de la violencia sexual, de estas 70.000 investigaciones fiscales entre el 2008 y el
10 por delitos sexuales, el 95% son contra mujeres. Y el 76% mujeres de determinada edad, entre los, como decía, adolescentes, ¿no? Entonces, tú estás iniciando tu vida sexual y ya te violan. Y crees y después van a pensar que la vida sexual de las personas va a ser satisfactoria. Y claro, la gente no valora la sexualidad porque tenemos una mentalidad religiosa que considera que la sexualidad es pecado. Y la sexualidad es lo que somos. La sexualidad es la principal fuente de energía y de placer que tiene el ser humano. Si eso no está bien en tu vida, no está bien nada en tu vida. Y vienen las depresiones, las angustias, los dolores de cabeza, y todo. Uno cree que eso es producto del estrés cotidiano, de la falta de sueldo, ¿no? De un buen sueldo y todo lo demás, pero vamos a preguntarle pues a las mujeres que ganan bien y las mujeres que tienen una profesión y todo lo demás, sí son violadas y su vida va a mejorar porque tienen educación o tienen dinero. Entonces, claro que es más grave en el caso de las mujeres pobres, ¿no? O las mujeres en zonas rurales, o las mujeres en los barrios. Uno ve esa realidad dura, ¿no?, que se enfrenta. Pero bueno, tenemos que... nosotros estamos promoviendo la campaña Un Hombre No Viola para que se hable, para que nos atrevamos a hablar de esto en las casas, para que las mujeres no sientan vergüenza cuando nos pasa esto, para que no sientan que lo provocamos, así como la señora Juanita se le inculcó que no vaya a una comisaría, así a las mujeres nos meten en la cabeza que somos responsables. No importa a la hora que estuviste en la calle, no importa si eras monja, si eras prostituta, no importa si tenías un escote, no importa cómo te maquillaste, no importa. La violación sexual es un problema de hombres machistas que creen que tienen derecho sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad. Y los hombres, quienes nos están escuchando, saben de lo que estoy hablando. No me van a decir que no saben de lo que estoy hablando. Los hombres, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo en el monitoreo de medios que hemos hecho. Cuando se tratan estos casos, se habla a los violadores, se les dice enajenados, depravados, enfermos mentales, enajenados. Y con eso lo único que están haciendo es reforzar la idea de que un hombre viola cuando está loco o borracho. Y eso es mentira. Los hombres violan con conciencia, con ejercicio de autoridad y de poder sobre sus hijas, sus hermanas, sus esposas, sobre sus tías, etcétera, sobre sus amigas. Esto es lo que tenemos que cambiar. La mentalidad de que el hombre es un animal con instinto sexual irrefrenable. Eso es mentira. Los hombres son pensantes. Todos somos pensantes. Somos hechos de la misma... Entonces, ¿no? Nos están escuchando estos señores que tienen que ir dejando el pasado machista de otro lado, porque tienen que tener conciencia de que tienen responsabilidad muy importante sobre la vida de otras personas. No las matarán físicamente, pero están matando sueños, matando proyectos de vida, están matando a la mitad de la ciudadanía, el capital humano del que hablabas. Ok, vamos con una llamada telefónica. Tengo a Elvira de Estudiantes. ¿Cómo estás, Elvira? Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, me encanta los programas que ustedes lo manejan. Gracias. Yo quiero dar a conocer referente a muchos casos que existen dentro de nuestro medio. Especialmente dentro de mi familia, tengo a una nieta que justamente, como acaba de mencionar la doctora, hemos quedado nosotros muy tristes y preocupados porque realmente hasta en momentos no hay justicia. Muchos casos quedan en impunidad. Es más, yo como representante de la Asociación de la Mujer Anfosina, sinceramente hemos estado haciendo muchos trabajos, talleres, capacitaciones a nivel de las instituciones educativas. En realidad hemos sacado la conclusión que tenemos muchas niñas que son afectadas por violación en muchos casos que acaba de dar a conocer la doctora. Y le diré que esto, muchos padres que son pobres, como acaba de mencionar la doctora, callan, no denuncian. ¿Por qué? Porque
la gestión del proceso es burocrático. Y esto es preocupante para nuestro departamento de ANCAS. Vamos a disculparles la emoción, que le puedo decir, es preocupante que esto como familia me choca. Entonces nosotros como organizaciones de la sociedad civil pues quisiéramos trabajar fuertemente acá con la doctora que representa al Ministerio Público. Y no sé qué se puede hacer porque justamente es un trabajo que se hizo con la policía, ¿no? Me encantaría que realmente no debiera de decirles que hagan una denuncia, sino una queja o qué término se puede tomar, porque a eso la gente teme. Elvira, me encantaría que nos dejes, por favor, un número de teléfono para que la doctora pueda conectarse con ustedes. Ella no pertenece a ningún ministerio público, sino ella es de Venus, que es una ONG que justamente está lanzando esta campaña por el alto porcentaje de violaciones que se da en nuestro país. Esta campaña se llama Un hombre no viola, y si usted puede comunicarse con ella o ella con ustedes, yo creo que vamos a hacer mucho por la gente de ANCAS, doctora. Sí, gracias a la señora Elvira. Me parece importante que las mujeres nos organicemos. Ella ha hablado de una asociación de mujeres ancasinas, ¿no? Nosotras conocemos los casos de mujeres organizadas en Huánuco que están peleando contra la impunidad de los delitos sexuales. Creo que podemos conectarlas porque es la experiencia de las mujeres huanuqueñas frente a múltiples violaciones sexuales que quedaron impunes por parte de en colegios. Ellas están luchando contra no solamente el machismo, sino contra la corrupción en el Poder Judicial, y están consiguiendo cosas. Así que podemos hacer ese contacto. Yo sé que esto va a ayudar mucho a que otras personas de otros departamentos del interior del país puedan también conectarse y puedan hablar, y a nivel nacional, costa, sierra y selva, ustedes hablen justamente, conversen de este tema. Un hombre no viola, no hay que dejar que nos violenten mujeres, por favor, y no hay que sentirse culpables porque nos hemos vestido de tal o cual manera, como dice la doctora. Denunciar, conversar, hablar, no permitir que nos subestimen totalmente y nos convertamos en objetos sexuales simplemente. Doctora, quiero agradecer su tiempo por haber venido y compartir con nosotros parte de esta campaña. Aquí es una ventana para poder hacer ese tipo de denuncias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a la doctora Isabel María Sedano García, coordinadora de la campaña Un hombre no viola. Así que ya lo saben, la pueden ubicar también a través del Facebook.